Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, que nos da el regalo de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, jovencitos, adultos mayores, damas, caballeros y niños que escuchan esta lectura donde quiera que tú estés. Que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a tu corazón e impactar tu vida con poder. Es mi deseo y oración. Leeremos para este día en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: porque a lo que pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este fondo que ven en la parte de atrás, donde estoy yo ahorita, es un monumento que fue elegido el sexto puesto entre las 7 maravillas del mundo actual. Es el mayor anfiteatro del mundo. Alrededor de 100,000 personas trabajaron en su construcción. Y, por supuesto, se produjeron muchas muertes en la arena. Los eventos eran gratis, es una de las características. Ahora, si tú vas a un centro de diversión, tienes que pagar. Contiene numerosas salas y pasadizos subterráneos. Los eventos se celebraban durante 10 días completos. Habían luchas de gladiadores en el año 435 después de Cristo todavía. Las últimas carreras o matanzas de animales que sucedieron en el 532 después de Cristo. Dicen que fue destruido por catástrofes naturales y que para su construcción fue necesario más de 100,000 metros cúbicos de esta piedra travestina que fue conseguida a 30 kilómetros del lugar donde encontramos el Coliseo y construido por el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Así de que puedes darte cuenta que a pesar de tener 2000 años de antigüedad, hoy en día el Coliseo es el mayor anfiteatro del mundo. Mira, 50 metros de alto, de largo tiene 159 metros y 156 metros de ancho. Cuentan que este Coliseo podría albergar cerca de 50 a 80,000 personas y se calcula que su construcción, en ella participaron alrededor de 100,000 personas. La mayoría de ellos eran esclavos procedentes de Jerusalén. ¿Te recuerdas cuando Tito, primeramente su padre asalta a Jerusalén, pero por obra de Dios se retira y todos los cristianos pueden huir? Los que se quedaron ahí fueron los que murieron. Pero luego regresa Tito, su hijo. ¿Para qué? Para conquistar a Jerusalén. Así que aquí en Roma se necesitaba diversión y de algún lugar tendría que salir el dinero. Así que ahí estaban los ojos puestos en Jerusalén. Como tú sabes y la historia lo atestigua, en el año 70 el templo fue destruido y saqueado totalmente. Todo ese dinero sirvió para construir este coliseo que estamos viendo aquí en la parte de atrás. Así que aquí en Italia, en Roma, hay más de 200 coliseos. ¿Por qué se le llamó coliseo? Que se ha hecho la pregunta. Unos dicen que la dinastía Flavia bautizó a este escenario como el Coliseo. Y otros dicen que también fue en honor a un gran coloso que existía, tipificando al emperador Nerón. En griego, coloso significa estatua gigante o grande. Otros dicen que se llamó Coliseo por lo enorme que era. Aquí tú puedes apreciar una parte todavía de sus ruinas. 8 años se llevaron para construir dicho anfiteatro. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como las naumaquías, caza de animales, las recreaciones de famosas batallas, obras de teatro basadas en la mitología clásica y también las ejecuciones. No sé si tú has escuchado algunos que ven estas películas. Yo nunca la he visto, pero he escuchado. La de Espartaco, que dicen que era uno de los mayores gladiadores que tenían. Y de seguro estuvo dentro de este anfiteatro. Así que los espectadores dentro del Coliseo se sentaban por clases sociales. En la primera
En el primer nivel, por supuesto, estaban los emperadores, ¿verdad? Las personas pudientes. En el segundo piso estaban los ciudadanos, que eran más acomodados. Pero ¿qué es eso de espectáculos? Los espectáculos es una representación o función que representa o se presenta ante un público con el fin de ¿qué? Con el fin de entretener. Hay muchas cosas que nos entretienen hoy, ¿verdad? A nosotros. Pero mucho cuidado, nosotros los cristianos, que las cosas de este mundo no nos vayan a entretener mucho. Las luces no nos vayan a apantallar y los sonidos exóticos y extravagantes que nosotros escuchamos día a día. Así que mucho cuidado con lo que entretiene nuestra vida, porque puede ser que no sea un simple entretenimiento, sino aquel que de verdad nos haga que perdamos la vida eterna. Así que peleemos a cabalidad con la ayuda de Dios la carrera de cristianos, porque Dios dice que al final nos está guardada la corona de vida eterna, la cual nos dará el Dios pues justo en aquel día, y no solo a ti y a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Muchas personas, según los historiadores, dicen también que allí murieron muchos cristianos. Entre los primeros perseguidores de los cristianos primitivos tenemos a Nerón y Domiciano. Lo podemos ver en las obras, si tú buscas, de Tertuliano. ¿Cómo caracterizaban los romanos a los cristianos? A menudo dicen que ellos tomaban la oportunidad para castigarlos. ¿De qué manera? Bueno, los hacían que ofrecieran sus ofrendas a los dioses que ellos tenían. Y por supuesto, los hacían que sacrificaran también y que quemaran incienso a estos dioses, los romanos. A ellos les encantaba que hicieran los cristianos estas cosas. Pero ¿tú crees que los cristianos hacían dichas cosas? No. No importa cuánto es lo que ellos tuvieran que sufrir, ellos se mantenían de pie, de parte de la verdad y la justicia, aunque los cielos se desplomaran. También en el futuro se necesitarán personas cristianas como de ese tipo que existieron cuando habían todo este tipo de diversiones. Personas que no se venden ni se compran, sino que permanezcan de parte de la verdad y la justicia a pesar de los edictos que vengan y que pronto saldrán a la luz. Para los cristianos, obligárseles a ofrecer incienso o adorar a los ídolos romanos era algo como impío, ¿verdad? Y se negaban a ello. La negativa que los cristianos presentaban era castigada con arresto, con prisión, con tortura y ejecución. Algunos investigadores hoy en día han encontrado evidencias claras que aquí en este coliseo también se torturaron y a los cristianos fueron arraigados de sus familias. Familias enteras murieron en boca de los animales feroces. No sabemos qué es lo que nos espera a nosotros en el futuro, mis amados oyentes, mis amados cristianos. Pero como dice la palabra de Dios, lo que sucedió ayer va a volver a suceder. No creas que las cosas han cambiado, siguen siendo igual, porque hay una guerra entre Satanás y Dios, una guerra que inició en el cielo, una guerra que pone en tela de juicio el carácter de Dios, que es amor, y seguirá con nosotros, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12 que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, aquellos que tienen dos características, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. 10 persecutores acérrimos fueron los que tuvieron los cristianos primitivos: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiliano, Decio, Valenciano, Aureliano y Diocleciano. ¿Cómo sobrevivieron los cristianos ante semejantes persecuciones? Considerados por el imperio como una amenaza, y los persiguió hasta casi exterminarlos. Muy pronto también, aquellas cristianas y cristianos en derredor del mundo serán considerados también como una amenaza a la sociedad. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar? Fueron estos cristianos primitivos obligados a vivir en la clandestinidad, aferrados a sus ideas, a sus ideales, a su fe, a las promesas del Eterno, soportando persecución y martirio. Estamos nosotros también decididos hoy, si saliera este tipo de leyes, a vivir en la clandestinidad por amor a Dios.
Que Dios nos ayude, mis apreciados oyentes, mis amados y amados en la fe, porque vienen días de los cuales no tenemos a veces ni imaginación. Los historiadores reconocen que las grandes persecuciones se dieron en el siglo III y IV, pero recuerda, el primer mártir fue Esteban, allá en el siglo I, ¿verdad? Sí se cuenta que Nerón organizaba unos festines en sus jardines, el emperador Nerón, y que se gozaban ser iluminados sus rostros cuando se tomaban los cristianos como antorcha que ardían, siendo quemados y escuchando los gritos y el sufrimiento de estos cristianos. La historia se volverá a repetir. Le pido a Dios que me ayude, a todos estos jóvenes cristianos, a seguir pasando la antorcha de la verdad. Así que, ¿cómo nos encontramos nosotros? Dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a lo que pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No creas que tu testimonio queda por ahí. En el cielo eres reconocido si verdaderamente eres un testigo, una testiga, un siervo, una sierva de Dios. Quizás en este momento aquí te están tratando como un insensato, como una insensata, por amor a Cristo, o como persona ignorante tal vez. ¿Cuántas veces te han tratado por amor a Cristo que eres un ignorante? Te dirán, en pleno siglo de tantas luces y la gran tecnología, y tú sigues creyendo en ese Cristo crucificado, muerto y resucitado, intercediendo y viniendo en gloria. No sé si a ti te ha pasado, o quizás estás padeciendo hambre, o no tienes un lugar fijo donde vivir. Te han maldecido muchas veces, estás siendo perseguida, has sido difamado o difamada, eres tratado como escoria. Si esto te pasó o te está pasando, recordemos que debemos mantenernos firmes hasta el final, porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo hasta el final del mundo, porque el reino de Dios no consiste, dijo el apóstol Pablo, en palabras, sino en poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos decididos nosotros. Filipenses 4:19. Mi Dios pues proveerá de todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 43:10 también nos invita y te dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, mi sierva, que yo escogí. ¿Para qué? Para que demos testimonio, para que conozcamos, para que creamos y para que entendamos que yo, dice el Eterno, soy yo mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos ser un testigo de Dios. El testigo o testiga es aquella persona que ve, que consta una situación importante, sorprendente, y a nosotros nos consta la maravilla de Dios en nuestra propia vida. Porque el mayor milagro no es que alguien resucite, ni que alguien sea curado de un cáncer, sino la transformación que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, hace en tu vida y en la mía. Hoy también es un buen día para que nosotros reflexionemos y abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. Lo dejemos entrar, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, hacer un pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo y caminar con Él en su gobierno, en sus leyes. Pronto, en este planeta Tierra será el escenario de un espectáculo grandioso que no solamente que sucederá aquí en el planeta Tierra, pero que se dará cuenta el universo entero. Yo no sé si tú sabes a lo que me refiero. Aquí murieron muchos mártires. Mártir es la persona que muere por lo que cree. Y estos cristianos morían porque creían en ese Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Quien te quiere salvar, a ti también. Dispuestos a morir, ya sea crucificados por lapidación, quemados en hoguera, por tortura o por la misma pena de muerte, o desgarrados como lo hacían muchas veces aquí dentro de este coliseo con las fieras que había. Muy pronto el planeta Tierra entonces también será escenario
del mayor espectáculo jamás presenciado por ojo humano, la aparición gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes del cielo, viniendo con poder y gran gloria. Una cosa importante es que todo ojo le verá, aún dice las Sagradas Escrituras, los que fracasaron. Mateo 25:32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Bendito sea el Señor. Y Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí, viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nosotros tenemos la oportunidad hoy que cuando Jesús aparezca, eso va a ser espectacular. No hay nadie que no se vaya a dar cuenta de ese acontecimiento, porque es un acontecimiento que el escenario es en el planeta Tierra, pero aún todo el cielo, el universo va a ser conmovido por el evento que va a suceder en este planeta. Quiera Dios que tú y yo perseveremos hasta el final y seamos encontrados fieles para escuchar estas palabras del buen Jesús. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si ahora tú sufres por causa de Cristo, la palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 5, versículo 11 al 12, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, porque de él es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía, dijo el Eterno, los insulten, los persigan, le levanten cualquier tipo de calumnia. Así que sintámonos felices. Sé que no va a ser fácil la situación y tal vez ser cristiano hoy en día no es fácil para ti. Muchos países como Libia, Eritrea, partes de Colombia, partes de México, de Venezuela, de Cuba, Yemen, muchos de los cristianos son perseguidos y si son cogidos, son señalados para muerte. Quizás nosotros vivimos en un país donde todo por el momento está bien cómodo, pero la situación no va a quedar para siempre así. Debemos de recordar la bienaventuranza que Jesús dijo: seréis perseguidos por causa de mi nombre, pero hay que perseguir. ¿Por qué? Porque de esos perseguidos, de estos que sufren, es el reino de Dios. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.